Bueno, buenos días para todos. Sean todos bienvenidos. Las personas nuevas que nos están visitando, hermanos que nos visitan por primera vez, siéntanse en su iglesia. Esta es la iglesia del Señor, no es la iglesia de un hombre, de un pastor, es la iglesia del Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos. Les pido por favor que me acompañen en sus Biblias a la primera carta de Timoteo, al capítulo 3. Es la carta que venimos estudiando ya hace incluso algunos meses. Hemos venido versículo por versículo, incluso hemos venido siendo guiados por el Espíritu Santo a tomar varios mensajes de un solo texto. Y en ese orden de ideas hoy vamos a leer el capítulo 3, vamos a leer los versos del 1 al 7, que es donde estamos estudiando. Voy a leer el verso 1 y todos los asistentes van a leer con voz audible el verso 2, para que vayan teniendo idea del tema que nos está tratando el Espíritu Santo, y todos llegaremos juntos al versículo 7. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Todos. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Amén. Inclinen su rostro y pidamos al Espíritu Santo, que fue quien inspiró al apóstol Pablo para escribirle estas recomendaciones al joven pastor Timoteo. Padre, Dios Trino, Dios Espíritu Santo, invocamos tu nombre, invocamos tu presencia de manera particular. Siempre estás con nosotros como un sello eterno, pero hoy necesitamos una ayuda extra. Hoy necesitamos, Señor, que tú uses a esta vasija de barro que has puesto al frente de tu remanente traído aquí a Bello, que todas sus debilidades, flaquezas, fracasos, temores sean transformados en fortalezas espirituales. Que hoy tú llenes esta vasija de barro con tu presencia, Espíritu Santo. Que hoy traigas a esta iglesia la explicación que tú le diste a la iglesia de Éfeso, allá en Asia Menor, en el siglo I, sobre aquellas cualificaciones innegociables que debe cumplir un hombre que anhela ser embajador de Cristo delante de su iglesia. Hoy somos nosotros los que necesitamos ser preparados para aprender a distinguir los hombres que Dios ha elegido para pastores. Bendice la iglesia, Señor. Danos la sabiduría, danos también la humildad y la paciencia. Danos, Señor, el ser edificados en el hombre interior con poder. A ti nos encomendamos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús y para la gloria del Padre. Amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Continuamos con esta miniserie tomada del capítulo 3, versos 1 al 7, donde estamos viendo la lista de requisitos demandadas por Dios para un hombre que anhela el pastorado. Y al ir avanzando en el estudio de este pasaje podemos darnos cuenta de lo diferentes que son las cualidades que busca Dios para sus líderes y las que buscan los hombres para que sean sus líderes. En 1 Samuel 16 vemos allí algo muy interesante. Dios envía al profeta Samuel a casa de Isaí, padre de David, para ungir al nuevo rey en reemplazo de Saúl. Y en el verso 6 el mismo profeta es impactado. Nos dice que el profeta Samuel es impactado por el porte y la elegancia de Eliab, hermano de David. Y él exclama allí, él dice: delante de Jehová estás ungido. Por favor, van moviendo los textos a pantalla, por favor. 1 Samuel 16, 6 y 7. Y Jehová responde en el verso 7 a Samuel: no mire su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho.
Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Las normas de Dios para elegir a sus líderes son muy diferentes a las normas humanas. El hombre mira las apariencias, Dios mira el corazón del hombre. Las iglesias contemporáneas buscan hombres de impacto para que sean sus pastores, sus líderes. Hombres que promuevan el progresismo, el liberalismo, que promuevan el empoderamiento, hombres de éxito, que guíen a la iglesia al éxito. Dios, por el contrario, busca hombres que lloran, hombres que gimen, porque tienen hambre y sed de justicia. Vasijas de barro. Y no solo de barro, sino vacías. Hombres que, movidos por la cruz, su único enfoque es la gloria de Dios y el bien de las almas por las que murió el Hijo de Dios. Esos son los hombres que busca Dios para que sean sus pastores. Y como hemos venido aprendiendo, la iglesia juega un papel primordial en la elección de sus líderes. Dios lo escoge. Dios es el que lo escoge. Dios es el que lo apera con unos dones particulares. Una gracia especial derrama sobre ese pecador redimido. Pero la iglesia tiene la tarea de poner sus ojos sobre el mismo hombre que Dios puso los suyos. Y Pablo nos enseña que la forma de no equivocarnos, de no errar al blanco e ir a escoger como líder de mi alma a un hombre que Dios no ha puesto para que lo sea, es midiéndolo a través de este pasaje que venimos estudiando ya hace 4 domingos. La forma de elegir a un hombre de acuerdo a la mente de Dios, al corazón de Dios, es teniendo presente como una lupa que observa en el interior sin poder hacerlo, pero que busca en ese hombre los requisitos que tenemos en esta lista. En el mensaje anterior iniciamos viendo que esos hombres elegidos por Dios son irreprensibles. No quiere decir perfecto, sin pecado, no. Son irreprensibles porque ninguna acusación contra ellos podrá ser probada como para ser atados. A ellos no se les puede apresar. Esos hombres no dan razón para que los acusen con justa causa. Si los acusaran y tendrían que ser llevados ante los magistrados al hacer un justo juicio, una justa investigación, no se encontraría razón alguna para descalificarlos de su pastorado. Y deben ser irreprensibles, dice el apóstol Pablo, en su carácter moral. Él debe ser marido de una sola mujer. Él es un hombre reconocido como un hombre fiel en su relación conyugal. Él mental y físicamente es un hombre atado a una sola mujer, es su esposa. En segundo lugar, debe ser irreprensible en su sobriedad y su prudencia. Él no es un hombre dado a los excesos, él es un hombre moderado, es un hombre prudente, él habla lo que tiene que hablar y hace lo que tiene que hacer. Él tiene ya su vida bajo control. Hoy veremos en el verso 2 que ese hombre que desea el oficio pastoral también debe ser decoroso, hospedador y el requisito fundamental, apto para enseñar. Su tema son las cualificaciones morales exigidas por Dios para aquellos hombres que anhelan el oficio pastoral, y lo haremos con el título que hemos dado a esta miniserie, El pastorado, anhelo de muchos, oficio de pocos, parte 2. El pastor, un hombre irreprensible en el marco de la moralidad. Bajo ese encabezado estamos viendo esta enseñanza. Leamos los versos del 1 al 3, por favor. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Dice el apóstol Pablo, hablando del carácter moral de ese candidato al pastorado, que él no solo debe ser marido de una sola mujer, sobrio y prudente, sino que también debe ser decoroso. Esta palabra ya la estudiamos en el capítulo 2, verso 9, cuando estudiamos allí, así mismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Y allí decíamos que esta palabra decoro en el griego es la palabra cosmio,
de la cual se deriva una palabra muy conocida por las mujeres, que es la palabra cosmético, la cual básicamente significa orden, sistema o disciplina. Estar en el lugar que tiene que estar. Y en este texto acá significa lo mismo, aplicado al hombre. Quien desea el obispado, él debe ser ordenado en todo lo relacionado con su vida. Él debe ser decoroso en su vestido, claro que sí. Él debe vestirse con un espíritu de vergüenza. Él no debe vestirse de una forma que pretenda mostrar atributos que quizás Dios le ha dado en su cuerpo, estar tan mal que realmente cause tristeza en la misma asamblea, pero tampoco estar tan elevado poniéndose cadenas, anillos, pulseras, todo esto que vemos en estas iglesias contemporáneas. No, él es un hombre decoroso, es un hombre ordenado en su vestido. Él no llama la atención, él sabe lo que se pone. Él primero ordena su corazón como con las mujeres y luego ordena su cuerpo cubriéndolo de tal manera que sentiría vergüenza el pastor como las mujeres de que las mujeres lo estuvieran mirando para codiciarlo por lo que tiene puesto. Él debe tener orden en el comer. El pastor no sufre de gula. El pastor no debe ser una persona que demuestre con su cuerpo, con su apariencia física, que él es esclavo de la comida. No, él tiene todo en orden. Él no es gobernado por nada. Él ya bajo la gracia y el poder de Cristo, él gobierna todas las emociones y todos los deseos de su vida. No es un glotón. Él sabe que la gula es pecado y él es un ejemplo para toda la congregación. Él es ordenado en el dormir. Él sabe que tiene que dormir. Él no trasnocha si no hay una urgencia. Él no trasnocha, él no está allí trasnochando. Él tiene un horario para acostarse. Él es un hombre ordenado en el dormir. Él cuida su salud, en la alimentación, en el ejercicio. Él es un ejemplo integral para la iglesia. Él es un hombre decoroso, él es un hombre ordenado en todo lo que tiene que ver con su vida. Pero además él es ordenado en su vida espiritual. Él es decoroso. Él sabe que tiene que sacar tiempo para estudiar su Biblia, que tiene que sacar tiempo para leer buenos libros, que lo ayuden en su ministerio, escritos por hombres fiables. Él debe sacar tiempo para orar por la congregación, preparar sus sermones, atender consejerías y visitar enfermos como mínimo. Son muchas cosas, ¿verdad? Pero aunque son muchas, su agenda no es un caos. Todo está en orden. Ese hombre es decoroso. Ese hombre no cambia su agenda por esto que acaba de pasar, por esto que le dijeron, por esta invitación que le hicieron. Él tiene decoro. Él está enfocado. Él no se mueve por emociones, él se mueve por principios. Él está enfocado en hacer primero lo que su oficio demanda. Pablo dice, el que desea ese oficio, buena obra desea. Él desde que entendió que estaba siendo llamado por Dios, él entendió que él no amaba el título de pastor, que él ama es el oficio del pastor. Así sufrido, así tenga que costarle lágrimas, sudor, sangre, él ama ese trabajo. Él lo ama. Él ama las burlas, las humillaciones, los desprecios, los sarcasmos. Él los ama y no lo hieren para nada. Él es un hombre enfocado, es un hombre decoroso. No lo mueven las emociones, se mueve por principios. Él primero sabe que tiene que hacer lo que su oficio demanda y luego, si se puede, lo demás. Si se puede. Hay cosas a las que él tiene que aprender a decir no. Hermano, no puedo ir. Hermano, hay 60 miembros en la iglesia, invita a cualquier otro a que ore, a que predique. No puedo ir. Él está enfocado, él tiene unos principios. Él sabe cuáles son los oficios fundamentales a los que lo llamó el Señor. Aunque sean causas nobles, no puede aceptar toda invitación que le hagan, se saldría de la agenda del Señor.
se saldría. Él está enfocado. Y esto hará que algunos lo tilden de antipático, frío o indolente. En determinado momento en Marcos 7, 26 y 27, una madre llega donde el Señor, con su hija atormentada por el demonio, cae postrada: Señor, mi hija es atormentada por el demonio, ayúdame. Y él le dice: ahora no puedo. Verso 27. Pero Jesús le dijo: deja primero, ahora no puedo, en este momento no puedo. Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En Juan 11, 3 al 6, dos hermanas, Marta y María. Su hermano está grave de muerte y ellos le mandan decir: he aquí, el que amas está enfermo. ¿Y qué hace el Señor? ¿Coge el primer burro que tiene a la mano para irse? No, se quedó 2 días. Se quedó 2 días. Y su amigo murió. Otro ejemplo más. Mateo 10, 5 y 6. Él, al enviar a sus discípulos a predicar, ¿qué les dice? Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Fue indolente? ¿Antipático o frío el Señor? No. Él tenía sus prioridades en orden. El reino de Dios. El reino de Dios. Él le expresó con sus santas palabras: yo no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Se sabe, tiene que saber, tiene que entender aquel que acepta el llamado de Dios a ser pastor de su iglesia, que perdió su voluntad. El pastor perdió su voluntad. Él ya no se puede mover conforme a su voluntad como lo hacen las personas y como lo hace la misma iglesia, que todavía no tiene la mentalidad del reino adecuada. Pero el pastor muere a su voluntad, él muere a su voluntad para hacer la voluntad de aquel que lo tomó como soldado para servir a su iglesia. Es la voluntad de él expresada en su palabra la que él tiene que hacer. Y si le toca decir no a esto, aunque parezca tan noble, él tiene que decir no, aunque lo tilden. ¿Y a este qué le pasó? ¿De frío, de antipático? No, él está enfocado en el reino de Dios. Y él sabe que el reino de Dios aquí en la tierra es este. Este es el pedacito del reino que el Señor me encomendó a mí. Este es el pedacito del reino, este es el pedacito del cielo. Aquí están siendo preparadas y nutridas las almas para ir al reino eterno. Primera etapa, el estado intermedio de gloria, el cielo. Luego desciende Cristo y detrás ellos todos nosotros al reino eterno, la nueva tierra. ¿Y dónde se preparan los habitantes de ese reino? ¿Dónde se preparan? El día domingo acá. De manera especial, ¿por medio de quién? De un pecador redimido que Dios toma, lo pone como pastor para que le explique a la iglesia los misterios dados para su pueblo. No, él no es antipático, tienen que conocerlo, tienen que conocer de esto. Pero mis hermanos que están aquí sentados y van a ser los próximos pastores de esta iglesia, usted tiene que entender estos principios, usted tiene que amar estos principios, usted tiene que saber el precio que tiene que pagar para perder sus libertades, para perder su voluntad, para hacerse esclavo del Señor, para demostrarle que usted ama al Señor, amando su pueblo y sirviéndole a su pueblo. De resto, ni piensa en ser pastor, al menos no de esta iglesia, porque en esta iglesia usted se debe dar en alma, vida y corazón por las almas que murió el Señor Jesucristo, el verdadero príncipe de los pastores. Y usted va a ser tildado de frío, de antipático, lo van a despreciar mucho, se van a burlar, otros van a criticar, murmurar, van a ser hasta faltos de piedad con usted. Pero usted es un hombre decoroso. Usted tiene sus prioridades en orden, su agenda no la negocia. Usted sabe a quién sirve. Y esto debería ser así, como les expliqué en la introducción hace un mes,
que estos requisitos, en su gran mayoría, exceptuando por ahí apto para enseñar, son para toda la iglesia. Son para toda la iglesia. Por tanto, todo verdadero creyente debe entender este principio. Cuando el Señor nos dice en Hechos 20:28, mirad por vosotros mismos y por el rebaño donde el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó con su propia sangre. Entonces yo tengo que entender que el pastor tiene un deber, tiene una prioridad. Él tiene que mirar por él mismo y mirar por el rebaño. Sí, él sí. Pero la iglesia, ¿qué tiene que hacer referente al reino de Dios? Según Mateo 6:33, esta orden no es solo para el pastor, es para todo fiel creyente. Así deben ser las prioridades, el enfoque de todo creyente debe ser el reino. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto no se dice para el pastor solamente, esto se dice para toda la iglesia en general. Y la pregunta que hay que hacernos, que tenemos que hacernos es: ruegas, suplicas, estudias, pones todo para que Dios te conceda tener una mentalidad de reino. Ya entendiste que estas son las primicias del reino y que te estás preparando, estás siendo preparado, si eres un verdadero creyente, para irte inevitablemente para el reino. Como les he enseñado, hoy a las 6 de la tarde nos queda un día menos de vida para irnos para el reino. Hoy a las 6 de la tarde, a todos aquí, niños, jóvenes, adultos, ancianos, nos queda un día menos de vida. ¿Para dónde te estás preparando para irte? Todos responden: para el reino de Dios. Y te estás preparando, tienes esa mentalidad de reino. O sea, tu enfoque, amado hermano o hermana, ¿es el reino de Dios? ¿O es mi casa, mi familia, mi plata, mi salud, mis cosas, mi bienestar y mi todo? ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Qué es? ¿No sabes que te estás yendo? ¿No sabes que inevitablemente te estás yendo? Que fuiste puesto aparte fue porque tú vas a aprender algo que para el mundo es locura. Esto es locura para los de allá afuera, pero es poder de Dios para salvación a todo aquel que lo cree. No te estás preparando, no, la fe cristiana no es para prepararte, para que tengas mucha plata, tengas mucha salud, administres, seas todo. No. ¿Qué es lo que nos dice 6:33 Mateo? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y esas bagatelas que necesitan para vivir aquí 40, 50, 70 años, yo se las doy. Dios te las dará. Hemos equivocado los principios y hemos puesto primero nuestros principios y no los de Dios. Caminos equivocados, como son de distantes mis caminos y mis pensamientos. Así son nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. Pero Dios te ha puesto en una iglesia bíblica para que te reencamines, para que te reenfoques. Pablo dice, para que si un día cuando nos presentemos delante de Él no tengamos vergüenza. Que tu enfoque sea el reino de Dios. Suspira, vive, come, trabaja, ten hijos, ten un matrimonio, haz todo, sí, pero primero pensando en el reino de Dios. De por sí la tierra que pisas, el aire que respiras, el agua, el vestido, el calzado, el abrigo, la vida misma, le pertenece a Dios. Tú debes vivir para Dios y servirle con todo lo que Dios te haya dado, porque no tienes nada en ti mismo. Todo cristiano, empezando por el pastor, sí, claro que sí, debe ser decoroso, tener todo en orden. Él debe tener una vida sólida, consistente, enfocada en el reino de Dios. Si tu enfoque es el mundo, si tu enfoque son todo lo que este mundo ofrece, darte a conocer, ser reconocido, ser popular, tener o hacer todas estas cosas, revisa si has nacido de nuevo. Porque lo primero que produce el verdadero nacimiento es odio por el mundo y amor por el cielo. Por eso Pablo usaba la palabra que usa el Señor allá cuando le dice a este hombre en Juan 3, no te maravilles de que te diga, te es necesario nacer de nuevo. No hay forma de negociar este principio.
Así como el pecador le es necesario nacer de nuevo, ahora el Señor por su Espíritu nos dice, es necesario que tengas mentalidad de reino si es que quieres ir al reino de Dios. Solo imagínate, no te soportas 2 horas aquí, o 3 o 4 que deberían ser 8 o 10. Te vas a aguantar toda la eternidad delante de Dios, escuchando solo de Dios, hablando de Dios, donde no hay forma de pensar en plata, carro, finca, beca, empresa, no hay forma de nada. ¿Te aguantarás? Este es el pedacito de cielo donde te estás preparando para pasar toda la eternidad haciendo allá. Este es el entreno para el reino de Dios. Y debes estar enfocado en el reino de Dios, enfocado en el reino de Dios. Pero debemos seguir, hermanos. Dice Pablo que el hombre que desea el oficio de pastor también debe ser hospedador. Hospedador. En los tiempos de Pablo la hospitalidad era una necesidad apremiante. No solo por la pobreza, los cristianos, aunque también había gente adinerada, incluso algunos vendían sus propiedades, fue un tiempo exclusivo para eso, hoy en día eso no se pide ni se hace. Una necesidad, eran tiempos grandes, principalmente por las persecuciones al cristianismo. Y habían unos predicadores que eran conocidos como predicadores itinerantes, unos, no tenían un lugar propio, ellos iban de ciudad en ciudad. Pero habían familias de cristianos también que eran completamente reprimidas y por escapar, por cuidar su vida, tenían que huir dejando todo, su casa, su finca, sus animales, todo lo perdían, todo, en un abrir y cerrar de ojos. Tenían que moverse de ciudad en ciudad, sin dinero. Y los pastores y hermanos de esas otras ciudades donde llegaban, amorosamente, dice un comentarista, abrían las puertas de sus casas para poner un techo sobre sus cabezas. Amorosamente, dice el comentarista, convertían sus casas en albergues cristianos. Sus casas eran refugios de cristianos necesitados. La palabra hospedar en el griego significa filoxeno, y me llamó la atención porque buscando el significado así que lo entendamos, significa literalmente ser amigo del extranjero. Ser amigo del hermano extranjero necesitado. Es alguien que mantiene su casa abierta como un refugio para el hermano extranjero. Ese hermano que nos visita en nuestro contexto ya para dar una conferencia, visitar nuestra iglesia, dar una predicación. Él no debe ir a un frío hotel a pasar la noche. No debe ir allí. La primera opción que debe tener es la casa del pastor. La primera opción. En esa línea de misericordia de toda la iglesia, siempre el pastor tiene que estar una rayita por encima. Y el primer lugar donde él debería dirigirse es a la casa de ese pastor, a cuya iglesia va a ministrar. El pastor con su esposa, si no tienen sino una habitación, le ceden la cama a su pastor, al santo que llegó, en un tendidito en la sala o donde sea. Lo mejor para él esa noche o esas noches que necesite. Y al hacerlo no lo vamos a ver, uy, me estoy sacrificando. No. Tampoco vamos a verlo, oh, qué favor el que le estoy haciendo a este hermano. No, oh, lo estoy bendiciendo. No. Tú debes verlo como un favor, como una bendición de parte del Señor al permitirte tener un santo bajo tu techo. Permitirte tener un santo bajo tu techo, tener a alguien en la casa porque por aquel que murió Jesucristo debe ser lo más hermoso para ustedes, para todos nosotros. No hay nada más hermoso, no hay nada más sublime, no hay nada más precioso, más valioso en esta tierra para Dios que las almas por las que murió su Hijo. Este es el tesoro invaluable de Dios. Son preciosos, son hermosos, son intocables por el enemigo. Ya Dios los ha puesto aparte, ya los ama, ya son su familia preciosa. ¿Son eso tus hermanos para ti? Porque lo son para Dios. Lo son para Dios. Dice la Santa Palabra que Él no negó, se obsesionó tanto Dios contigo, que siendo ya de Él, por creación,
Él mismo dice la palabra que entregó a su santo Hijo con tal de tenerte a ti como hijo para siempre. Y tú indolente, ingrato y despreciando su reino. Cuando Él ha hecho esto por ti. ¿Cuántos hay aquí que llevan años quizás de vida cristiana y no han llegado a invitar una familia más pobre y necesitada que las hay aquí a compartir siquiera un alimento a su casa? Y quizás botando comida a la basura. Y hermanos literalmente con hambre, que por la misericordia de Dios, Dios nos provee un mercadito para darles. Y no han llegado a abrir la casa a los santos de Dios. No la han llegado a abrir. ¿No sabes que pasarás la eternidad con ellos? ¿Que los verás por toda la eternidad a tu lado alabando a Dios en el cielo? ¿Por qué no demostrarles que los amas desde aquí? Sí, diferentes a nosotros, en estudio, en todo, en economía, en todo, en todo. Pero Dios en medio de la diversidad ha hecho unidad. Un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor y Salvador Jesucristo. Ser hospedadores, mis hermanos, es necesario. Y será una gran bendición hacerlo por amor al que murió por nosotros. Y al igual que las mayores de las cualidades que estamos viendo en este pasaje y continuaremos viendo, el hospedador debe ser todo cristiano. Es lo que Dios espera de sus hijos. Romanos 12:13 dice Pablo, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hebreos 13:2, no os olvidéis de la hospitalidad. Y primera de Pedro 4:9, hospedaos los unos a los otros. Pero si no lo invitas siquiera a compartir un arrocito con huevo, lo invitarás a pasar una noche a tu casa, o le abrirás la casa a un hermano necesitado para que duerma en tu casa, pondrás un techo sobre su cabeza. Estas son cosas que deben llevarnos a nosotros a sentir vergüenza, que deben llevar realmente a evaluarnos. Oiga, ¿qué clase de cristiandad es la que yo estoy viviendo? ¿Qué clase de cristiano es el que yo soy? O sea, ¿puedo yo cerrar mis ojos y decir tranquilo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, oh, cuánto me amas, Señor, tu protección divina, tu sustento divino, tu perdón divino? Pero yo no le abro mi casa a nadie. Amados hermanos, que el Señor nos ayude a todos. Claro está que hay que ser precavido. No estoy diciendo que al primero que llegó le abran la puerta. No. Vivimos tiempos peligrosos. Indagar bien, recibir las recomendaciones de alguien de confianza, que podamos ver en esa persona que hay alguien que es capaz de dar la vida por él para recomendárnoslo a nosotros. De resto no le vamos a abrir la casa tampoco. Imagínese una esposa con 2 niños pequeños, el esposo va a trabajar y deja a un hombre allí sin saber quién es con esta esposa y sus niñas. No. Todo tiene que tener un equilibrio y un cuidado. Pablo continúa diciendo que el hombre que desea ser pastor debe ser apto para enseñar. Sin lugar a dudas, la cualidad más importante. Este requisito es el único que tiene que ver directamente con el oficio del pastor. No dice esto de la iglesia, de los diáconos, aunque en otro contexto todos enseñamos a otros, todos. La Biblia dice que nos exhortemos y nos amonestemos los unos a los otros, pero no en el sentido del pastor. La palabra enseñar viene de una palabra griega que traducida viene del griego didacticón. Ha causado alguna clase de controversia porque esta palabra significa 2 cosas a la vez que se acomodan para nuestra enseñanza. Una persona didáctica es una persona apta tanto, primero que todo, para ser enseñada como para enseñar. O sea, antes de que un hombre sea apto para enseñar, ese hombre tiene que ser humilde, manso, para aceptar que él no se sabe todo, que él no sabe nada. Él tiene que empezar de cero como todo cristiano. Él tiene que empezar a estudiar su Biblia, a leer la Biblia. Él tiene que tener esa cualidad de dejarse modelar por otro.
para luego él poder ser modelo de otros. Ese hombre debe ser apto para ser enseñado. Tiene que ser apto para aprender de otros, para luego poder transmitir su enseñanza a otros. Vean lo que dice Tito 1:9. Dice que ese hombre debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. ¿Para qué? ¿Para qué, Pablo? Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Su énfasis es que no basta con tener profundos conocimientos doctrinales, sino van acompañados de la capacidad para enseñarlos. No basta tener llenos. Hay muchos hermanos o teólogos, qué profundos que son. Pero ¿dónde está toda su teología? ¿Dónde está toda su doctrina? Y acá, nada. Legalistas, fríos, crueles. Pero no solo eso, sino errados en la aplicación y en la aplicación y práctica de su doctrina. Por eso tiene que ser didáctico, tiene que aprender primero. Reconocer sus errores, sus flaquezas. En esta área me da mucha brega, incluso en esta doctrina me da mucha brega entenderla. La creo. Él tiene que ser así de didáctico. Él tiene que tener un corazón primero enseñable, para luego poder tener paciencia con los hermanos más difíciles para aprender. Esto no se aprende de la noche a la mañana. Esto no es: Señor, yo quiero ser pastor, ya, yo me voy a parar allá y entonces tú pondrás la palabra en mi boca. No, Señor, es un texto fuera de contexto. Según de Timoteo 2:2, le dice Pablo a Timoteo: Timoteo, lo que has oído de mí, mire, lo que Pablo ha enseñado y predicado ante muchos testigos, o sea, el conjunto doctrinal, las verdades doctrinales del Evangelio. ¿Esto qué? Esto encarga a hombres fieles. ¿Y cuál era la característica de estos hombres fieles? Primero, que sean fieles a esa doctrina. Ya la sabían, ya la conocían, pero ¿qué tenían que tener? Una cualidad especial: que sean idóneos para enseñar. Idóneos para enseñar. O sea, la tarea básica del pastor es enseñar los misterios de Dios a través de la predicación de la palabra. En 1 Timoteo 4:6, Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás ¿qué? Un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la sana doctrina que has seguido. Enseñar lo que ya aprendió. En el verso 11 le dice: Timoteo, esto manda y enseña. ¿Qué? Lo que ya Pablo le había enseñado a Timoteo, lo que Timoteo había recibido del apóstol Pablo. En el verso 13 le dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. La predicación pública de la palabra de Dios es la labor principal, como veíamos allá en el segundo sermón que vimos, sobre la importancia y en qué consistía la labor principal del pastor. Es enseñar la palabra de Dios, los misterios revelados por Dios a través de la predicación. Él debe abrir cualquier libro de la Biblia y darle una fiel enseñanza a su iglesia, de cualquier libro de la Biblia, de los 66 libros de la Biblia. Él es un hombre apto para enseñar todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. No es que se conozca, no vayan a pensar que un pastor ya se sabe la Biblia de tapa a tapa. No, nunca, no lo hay. Decía un santo hombre de Dios del pasado que mientras más conoce el pastor, él se da cuenta de algo que menos conoce, que menos sabe. Porque cada que vaya el Espíritu Santo le muestra: yo como no había visto esta verdad aquí, Señor, detrás de la letra. Siempre Él está aprendiendo y siempre reconociendo que por más que sea su luz, Él vive en completas sombras. Él depende de la gracia de Dios. Él depende de un rayito de luz que le dé el Espíritu Santo para traer un mensaje fiel a su congregación. Aunque hay que reconocer algo, que como debe ser, todavía no tenemos esa bendición. Dios nos va llevando en su tiempo un consejo plural de ancianos.
donde sean 3, 4, 5 pastores. Debemos reconocer que cuando eso ya está, hay pastores en esas iglesias donde ya tienen esa bendición, que son los predicadores principales de la iglesia, son los pastores dedicados de lleno a la predicación. Dios concede una gracia especial para con la iglesia, y esa es la predicación que más usa el Espíritu Santo, y la iglesia lo va viendo, los demás pastores lo aceptan, y ese es el pastor encargado de la predicación. Solo lo hace, descansa cuando vacaciones o algo, pero de resto él es el que predica. Se dedican de lleno. Otros pastores se dedican a la consejería. Hay pastores muy usados por Dios en la consejería noutética, en la consejería bíblica. Otros se dedican a visitar los enfermos, las familias, otros a dar discipulados, otros apoyando misiones. Y lo pueden hacer porque son muchos, pero siempre está el pastor principal allí predicando. ¿Qué nos dice capítulo 5, verso 17? Allí nos confirma esto que estamos diciendo, que unos pastores predicaban más que otros. Los ancianos que gobiernan bien sean dignos de doble honor. ¿Mayormente quiénes? En predicar y en enseñar. O sea, hay una explicación que van a haber pastores cuando la iglesia tenga varios, válgame la redundancia, varios pastores, donde uno de ellos va a ser más usado por el Señor y ese se va a dedicar. Y a ese pastor, lo veremos más adelante, la iglesia debe poner una mayor atención en cómo trata a ese hombre, dignos de doble honor. Pero aunque no todos predican, hermanos, debemos entender al mismo nivel, todo aquel que desea el pastorado debe ser apto para enseñar, todos, porque aunque no en el contexto o en la forma de ese pastor principal de la predicación, todos están predicando, todos están enseñando a la iglesia en algo otras áreas. Algo muy importante, recuerden el propósito de esta miniserie o de este texto sagrado que nos dejó el Señor. Es que ustedes se preparen para poner los ojos sobre aquel hombre que ya Dios puso sus ojos para nombrarlo como pastor. Es que ustedes sepan visualizarlo, verlo, escudriñarlo, y cuando vayan a votar ustedes puedan ayunar y puedan decir: Señor, lo apruebo porque conforme a lo que me enseñas, este hombre cumple con estos requisitos, este hombre es irreprensible, no perfecto, pero sí es irreprensible. Entonces estamos siendo enseñados todos de manera especial sobre este tema. ¿Cómo se da cuenta la iglesia? ¿Cómo la iglesia empieza a identificar a ese hombre que es apto para enseñar? Creo que todos aquí sabemos que ese no es un talento natural. No es un talento natural. El hombre no nace con eso. Hay conferencistas y oradores profesionales que se hacen cristianos, pero no son pastores ni predicadores. O sea, eso no es un talento natural, ni se aprende en la universidad. No, ni siquiera en el seminario. Porque hay cantidad de seminaristas, salen del seminario, terminan su carrera y no predican. No son pastores ni predicadores. Es un don del Espíritu Santo. Es un don del Espíritu Santo. Bíblicamente es un don del Espíritu Santo. Primera a los Corintios 12, 28 dice que es un don de Dios, y a unos puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, luego profetas, y lo tercero, maestros. Ahí están. ¿Y a qué se encargan los maestros? A enseñar. Efesios 4:11 dice que el Señor mismo constituyó a esos pastores maestros, que son los maestros de la iglesia. También en Romanos 12:7 dice: el que tenga el don de la enseñanza, ¿que haga qué? Que enseñe. La enseñanza es un don del Espíritu Santo, y lo que voy a decir puede sonar curioso, pero la misma experiencia que Dios nos ha ido dando lo confirma. Aunque el hermano anhela, él anhela, eso es algo que es impresionante, el anhelo, el celo por el reino, el celo por las almas, eso es algo impresionante. Esos hermanos casi que desde que se convierten, ellos sienten y dicen: no sé cómo ni cuándo, pero le voy a servir al Señor en la iglesia. Y él se prepara, él estudia, él ordena su sermón, él prepara su sermón.
y empieza a ocurrir algo. Desde el primer sermón que expone, desde el primer momento en que pasa al púlpito, la iglesia lo identifica como un hombre con el don de la enseñanza. La iglesia inmediatamente dice: ese pinta bien, ese tiene pasión por Cristo, ese traza bien la palabra. Y es la iglesia la que empieza a identificar y a confirmar el don en ese hombre. Es la iglesia la que empieza a hacerlo. Empieza a ver que ese hombre es apto para enseñar. Desde sus primeros sermones, el Espíritu Santo lo usa para decir cosas, digámoslo así, para transmitir un mensaje, donde la iglesia empieza a ser edificada por la predicación de ese hombre. Por nuevo que sea, empieza. A algunos con temores escénicos, otras cosas, les tiembla más la voz que a otros. Por eso usamos púlpitos así, para que no noten mucho la tembladera de los pies. Teníamos uno y eso se veían los hermanos acá dirigiendo el culto y otra cosa, y dije: no, hay que ayudarlos un poco. Entonces pusimos uno que se puedan sostener y que estén cubierticos acá, para que hay que irlo soltando, mis hermanos. Pero la iglesia lo va identificando. La iglesia lo va identificando desde el primer momento. Es la iglesia, ese es el misterio. Dios lo escoge y la iglesia lo va identificando. Pablo le dice a Timoteo 4:6: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. O sea, ser fiel a la palabra es una de las marcas más visibles de una iglesia de estas. Cuando usted es un predicador de una iglesia de estas, usted ya conoce la predicación expositiva, usted sabe el poder que hay en ella, que usted no tiene poder, pero que hay en ella, y usted es fiel a esa palabra. La iglesia lo va viendo y va diciendo: este va a ser un buen ministro de la palabra, este va a ser un buen ministro de la palabra. Empiezan a orar por él. Ese es el mayor indicativo para la iglesia de que ese hombre es apto para enseñar, que es fiel a la palabra, que él predica la sola escritura. ¿Cómo más descubre la iglesia que el hermano es apto para enseñar? Y esto también es bien interesante. Esto es un misterio, sí, es un misterio. Porque desde el momento en que él empieza a enseñar, desde el momento en que él dice: buenos días, hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos, él tiene el don de llamar la atención. La iglesia no está divagando en un lado y para otro. No hay nadie con su celular, que de por sí está prohibido, pero no faltan los desobedientes. Y no está divagando. O sea, la iglesia toda, como si fuera una sola persona, uno solo, está enfocado, no en él, sino en lo que está saliendo de su boca. Él tiene el poder de llamar la atención, él tiene la cualidad de llamar la atención, él tiene el don del Espíritu Santo de llamar la atención. Pero no solo tiene el don de llamar la atención, sino de mantener la atención de la iglesia durante el tiempo que dure su predicación. La iglesia está enfocada. El Espíritu Santo le da un don donde la iglesia se enfoca. Pero no solo tiene el don del Espíritu Santo de llamar la atención, de mantener la atención, sino que tiene el don de transmitir la enseñanza llena de gracia, de poder. Contiene exhortación, consuelo, contiene fortaleza, contiene esperanza. Él tiene ese don de transmitir ese mensaje. A uno lo exhorta, a otro lo reprende, a otro lo avergüenza, a otro lo consuela. Él tiene ese don de transmitir ese mensaje a la mente de la iglesia. ¿Cómo me doy cuenta que un hombre es apto para enseñar, iglesia? Porque desde que pasa al púlpito, él llama la atención, mantiene la atención y transmite eficaz el mensaje de Dios a la mente de esa iglesia. La iglesia, aunque en su variedad de maduración, de conciencia, ella va entendiendo, por duro que sea lo que está diciendo ese predicador, en la iglesia ahí mismo es llevada por el Espíritu Santo a la palabra y dice: ¿qué voy a hacer si eso es lo que dice la Biblia? Entonces ahí es donde empiezan a entender que no la deben coger con el predicador, sino que si tienen tanta valentía, la cojan con el autor de la palabra, que es Dios. ¿Qué es Dios? Ese hombre tiene ese poder, él transmite el mensaje de Dios. Es conocedor de las verdades esenciales del Evangelio y es capaz de comunicar esas verdades con eficacia a la iglesia. Así, mi hermano, que si usted tiene
Esto que acabo de decir, usted tiene el don del Espíritu Santo y es apto para enseñar. Y la iglesia se lo va a ir sabiendo, hermano predicador. La iglesia se lo va a ir haciendo saber. Pero también debemos entender que quien es apto para enseñar debe ser un ejemplo para la iglesia. Él debe ser muy humilde. Él debe saber que él no es nadie para estar delante de los santos del Señor. Que él en sí mismo no tiene ningún poder, ninguna cualificación. Él no tiene ninguna autoridad para reprender el pecado de los hermanos. Él no. Él sabe que todo viene del Señor. Él sabe que es una vasija de barro y eso lo humilla y lo llena de temor, y en algunas veces dice: si por mí fuera, yo ya no estaría delante de la iglesia. Yo no soy digno de estar frente de tu santo Señor, porque tú conoces mis luchas, mis debilidades, mis fracasos, mis incompetencias. Los pastores no somos superhombres, somos pecadores simplemente redimidos como ustedes. Muchos hermanos se asustan: es que el demonio no me deja en paz. Ay, hermano, ¿usted sabe cuál es el blanco verdaderamente del demonio de un pastor bíblico? Sí, ese, el pastor bíblico. A nadie ataca más el demonio, a nadie lo va a atacar más. Él ya no tiene a Jesucristo en la tierra en persona, él tiene a los representantes de Jesucristo en la tierra para atacarlos. No nos deja quietos. Pero mi defensor vive. Mi defensor vive. Y Él es el que me sostiene. Y sostendrá a todo fiel pastor que confía ciegamente en Él, porque está enfocado, porque ama la obra que el Señor le encomendó. Él es humilde, Él es manso. Él tiene un corazón, como ya vimos, enseñable. Pablo le dice a Timoteo 4, 11 y 12: esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Tito 2:7: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Primera de Pedro 5, 2 y 3: siendo ejemplo de la grey, no ejerciendo señorío sobre ella. Ejemplos. A eso nos llama el Señor, a ejemplarizar la obra de Cristo, la bondad de Cristo, la piedad de Cristo, la compasión de Cristo, la vehemencia de Cristo, el enfoque de Jesucristo, la fuerza de Jesucristo, la pasión de Cristo por hacer la voluntad de su Padre. A eso somos llamados, a ejemplarizar los pastores en la iglesia del Señor. Ejemplos de sufrimientos. Primera de Pedro 2:21 nos dice que el mismo Señor Jesucristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos ¿qué? Sus pisadas. El oficio pastoral incluye muchos sufrimientos, pero como Él está enfocado, los sufrimientos no lo derrumban. Porque si el pastor es derrumbado por los sufrimientos, ¿qué podría hacer el pastor por un hermano o hermana que le van a llegar los mismos sufrimientos? El pastor es sostenido por una gracia especial. Como les decía, él mismo es un misterio en el sermón pasado. Pero además, quien es apto para enseñar debe tener un sólido fundamento doctrinal. Recuerden el contexto. Capítulo 1. Versos 3 y 4, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. 18. Este mandamiento, hijo mío, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. 19, allí está: manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Mantener una conciencia santificada que nos lleve realmente a evaluarnos si mi vida está de acuerdo a lo que predico,
si mi vida está de acuerdo a los conocimientos doctrinales que he recibido, si realmente creo esos conocimientos doctrinales, si realmente vivo de acuerdo a esos conocimientos doctrinales, entonces la predicación será una unidad con su vida. ¿Por qué? Porque si no lo es, pasará lo mismo con estos falsos pastores de Éfeso, que terminaron algunos como Himeneo y Alejandro siendo entregados a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Será un hipócrita, viviendo una cosa pero creyendo otra. La vida de un pastor es una vida íntegra, es una vida que tiene que ajustarse, no perfectamente, pero sí siendo irreprensible, a la doctrina que él ha aprendido y a la doctrina que cree. No puede un hombre decir: iglesia, el pecado es algo horrible, pero él viviendo en pecado. No puede hacerlo. No, si el pecado es malo para la iglesia, ¿por qué está viviendo en él? No puede un pastor venir a decirle: hermano, en medio de la aflicción, descanse en la obra de Cristo, su felicidad, su salud, su gozo no está en la tierra, usted está preparando es para ser feliz en el cielo, pero él viviendo todo lo contrario. Su vida anula su predicación, su vida anula la predicación. Él debe tener un sólido conocimiento doctrinal, pero esa doctrina debe dominar su vida de tal manera que las evidencias de esa doctrina sean visibles en la iglesia. Sean visibles en la iglesia. Segunda Timoteo 1, 13, 14. Timoteo, retén la forma de las sanas palabras, la sana doctrina que de mí oíste. Guarda el buen depósito. El buen depósito era la doctrina. Segunda Timoteo 3, 14. Persiste tú en la doctrina. ¿Qué has aprendido? La doctrina. Primera Timoteo 4, 11. Esto manda y enseña ¿qué? La doctrina aprendida. Primera Timoteo 4, 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Un sólido conocimiento doctrinal, pero una verdadera aceptación de que esa doctrina ya domina su vida. Él ha sido seducido por esa doctrina, él vive para vivirla y vive para enseñar esa doctrina. Ejemplos de vida que confirmen lo que predicamos. El pastor debe creer y vivir lo que enseña. El pastor debe tener mucho cuidado, aspirantes a hermanos que desean el pastorado, debes tener mucho cuidado de que no te estés llenando solamente tu cabeza de doctrina y tu corazón vacío, sin temor ni práctica de lo que estás enseñando. Primera a los Corintios 1:8 dice: el conocimiento envanece. Hay hermanos que los he conocido personalmente y se creen maduros. Y a mí mismo me ha tocado decirle: tú eres un bebé, estás en pañales, llenos de teología, llenos de doctrina, pero viviendo en unas condiciones deplorables para el evangelio. Otros llenos de doctrina en su cabeza, pero no ha destilado a su corazón, no ha destilado en la verdadera humillación que es la compasión, y los convierte en extremos legalistas al extremo. No han comprendido en qué consiste la humillación cristiana. Y están llenos de doctrina. Y ellos mismos, tristemente, se creen maduros. Ellos no han comprendido que no hay madurez en este mundo. No la hay. Maduro el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo mismo dice: ni yo pretendo haberlo ya alcanzado todo. Conocimiento, vida que me falta, práctica que me falta. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ellos, como están llenos es aquí arriba, no ha destilado. Ellos no quieren ser el tapetico donde todos se limpien. Ellos son sarcásticos, duros, faltos de piedad con lo que dicen. Expresan, condenan a las personas, las dejan allá. Todo está acá. Su corazón todavía sigue siendo una roca. Reprenden muchos el pecado y viven en el pecado. El hombre que es apto para enseñar debe tener un sólido fundamento doctrinal, sí, pero de manera especial debe vivir la doctrina que cree. Dios mediante, en el próximo mensaje veremos en el verso 3 los demás requisitos que se encuentran dentro del marco de la ética moral, que son: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Esto los estaremos, con el favor de Dios, viendo el próximo mensaje. Concluimos este mensaje recordando que el oficio pastoral
Es un oficio anhelado por muchos y alcanzado por pocos. Alcanzado por pocos. Se sigue cumpliendo la palabra del Señor. Oren al Señor de la mies, que envíe obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros pocos. ¿Por qué? Porque no basta con desear el oficio. Es un oficio tan sublime que Pablo dice, para lograrlo hay que cumplir con los requisitos que demanda el Señor. Para ser pastor hay que ser hombres irreprensibles, varones que anhelan el pastorado. Quien no tiene una vida ordenada no podrá ordenar la iglesia del Señor y no será apto para el pastorado. Por eso Pablo va a continuar diciendo que incluso él debe ser un hombre irreprensible en su hogar. Él debe poner a Cristo por encima de su familia. Se los dejo desde ahora, mis amados aspirantes al pastorado. El pastor bíblico pone la gloria de Cristo por encima de sus hijos. Por encima de su casa está la gloria del Señor. Tener un testimonio con los de afuera, para que no caiga en condenación del diablo. Continuaremos viendo Dios mediante uno a uno. Como les dije, iré lento para que ustedes queden instruidos, mis hermanos. Porque como ustedes serán los responsables de elegir a ese hombre que va a pastorear sus almas, ustedes serán directamente los beneficiados o los perjudicados con ese hombre que elijan como pastor. Ustedes, porque la iglesia bíblica no impone pastores, Dios los escoge y ustedes los deben confirmar por medio del conocimiento de estos requisitos. Hermano que desea ser pastor, ten presente que las virtudes requeridas aquí no son solo el objeto de calificarte a ti. No, ellas tienen un objeto más sublime aún, y es convertirte en un sólido ejemplo para toda la iglesia. Estas virtudes que están aquí deben ser tu vestido de día y de noche. La iglesia debe verte a ti como un espejo. Ella quiere imitar algo de ti. Estas virtudes lo que tienen el propósito es de convertirte a ti en un hombre ejemplar para la iglesia. Para ser pastor, tú debes tener algo que la iglesia quiere tener de ti. Quiere tener de ti. Cuando dice que el pastor debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, lo dice con el fin de que el rebaño imite a su pastor. Su ejemplo debe ser provechoso para toda la iglesia. Iglesia amada, a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Está siendo preparada para elegir a los hombres que van a gobernar tus almas y las almas de las generaciones futuras aquí en la iglesia de Bello. Está siendo preparada, así que tómate muy en serio estas enseñanzas que está dando el Espíritu Santo para que tú puedas estar seguro un día, habiendo ayunado y orado, de que tú estás poniendo los ojos en el mismo hombre que Dios puso los suyos para dártelo como pastor. No escojas tú uno, habiendo Dios escogido otro. Pero debes de entender algo, iglesia. No estamos siendo preparados solo para elegir a un pastor. Estamos siendo exhortados por medio de estas enseñanzas a revisar nuestras vidas bíblicamente sobre cuáles cualificaciones de estas le hacen falta a mi vida cristiana. Amado hermano o hermana, ¿eres irreprensible? ¿Eres irreprensible en tu relación conyugal? ¿Eres hombre o mujer solamente de tu esposo o de tu esposa? ¿Luchas incluso con la mente? Claro que sí, para que mental y físicamente esa mujer o ese esposo sea únicamente tu esposo o tu esposa. Hermano o hermana, tú debes ser irreprensible en tu relación conyugal. Tú debes ser un hombre de una mujer y tu hermana debe ser esposa de un solo hombre. ¿Vives con una mente santificada? Me refiero a eres sobrio en todo. ¿Eres sobrio?
¿Qué tan santificada está tu mente? ¿La mantienes clara, objetiva? ¿Juzgas conforme a los principios dados por tu Rey? ¿Cómo usas tu mente? ¿En qué estado de sobriedad se encuentra tu mente? ¿Eres un hombre prudente, una mujer prudente? De manera especial, ¿todavía prestas el oído cuando un hermano o una hermana te va a hablar mal de otro hermano o hermana? ¿Te quedas ahí parado o parada sin decir nada? ¿O ya tienes la mente santificada, tu conciencia santificada para decirle, espera un momento, eso que me vas a decir a mí de ese hermano, no soy yo el que lo necesita saber, es ese hermano, te lo llamo para que se lo digas? En esta iglesia está prohibida la crítica y la murmuración. El que haya venido a esta iglesia con un corazón de crítica, de murmuración, de chisme, o se arrepiente o se va de este salón. Esta es la familia de Dios, son los santos de Dios. Dios no negó ni a su Hijo por ellos, y no los debes tocar ni con el pétalo de una flor, ni una hebra de hilo. Si tienes algo que sentir de un hermano, o se lo dices a él en amor, bondad y paciencia, o vienes al pastor y se lo dices, pero no se lo digas a otros hermanos. No seas canalla, cobarde, hipócrita, porque no tienes la valentía de pararte delante del hermano o la hermana y decirle eso a él o a ella. Se dan cuenta que desde la introducción les dije que esto era para todos, que esto no era solamente para los pastores. Eres prudente al hablar, abras tu boca para lo preciso, sabes dónde y cuándo. Eres más bien de los que se aíslan, más bien te sales del corrillo, salte de ese corrillo, sal de él, sal de ese corrillo. Si ves que se está saliendo de lo santo, salte de ese corrillo, salte de él. Pero no permitas, no participes de la murmuración contra los hijos de Dios. No permitas eso, ni lo aceptes. Tienes decoro, estás enfocado, tienes todo en orden ya ordenaste todo, ya sabes que tu meta, tu fin es el reino de Dios, ya lo sabes. ¿O para cuándo lo estás dejando? Un hombre decoroso está enfocado, tiene todo en orden referente al reino de Dios. ¿Eres hospedador realmente? ¿Eres hospedador, hospedadora? ¿Eres tú una esposa de aquellas que le dice, amor, viene un pastor, vienen unos hermanos a una convención, preparemos el sofá cama que sea, si hay un sofá, y sin una alfombrita, un tapetico, y dormimos ahí para prestar la cama? Mentalidad de reino, mentalidad de reino, mentalidad de reino, hermanos, mentalidad de reino. Que tú suspires por el reino, que tú llegues al punto. Lo oro, yo le pido a Dios que mi iglesia, esta iglesia donde Dios me ha puesto, así como cuando vamos a alquilar una casa o comprar algo, eso investigamos, vamos, vemos, que tu mayor investigación sea sobre el reino que te espera. ¿Qué es lo que te espera en el cielo? ¿Qué es lo que te espera? Investígalo, apasionate, obsesiónate por el reino de Dios, por favor, iglesia. Cuando nos vamos a ir de este mundo, la iglesia nos despida seguro. ¿Dónde está su alma? Y la iglesia diga, en el reino de Dios. Seguro que a todos nos falta en estas áreas. Soy consciente, mis amados hermanos. Ayer fui redarguido preparándolo, porque soy consciente, porque primero me tengo que mirar yo en el espejo del Señor. Pero el pastor, al igual que ustedes, está luchando. Solamente les pido, luchemos todos juntos, por favor. Luchemos todos juntos por la gloria de Cristo. Odiemos el pecado, amemos la santidad, y el Espíritu Santo nos enseñará a amarnos a nosotros mismos, a amar a los pastores y a estar preparados para cuando Dios nos quiera regalar la bendición de otro pastor o dos o tres, nosotros sepamos quién es ese hombre, y ese hombre va a saber muy bien lo que le espera delante de la iglesia del Señor. Amigos que están aquí sin Jesucristo, niños que no se han entregado a Cristo, personas que estén aquí que no son cristianas profesantes, este es el símbolo de la salvación o la condenación. Depende de lo que tú pienses y creas de aquel que estuvo en una cruz. Dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree
no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Símbolo de condenación o salvación. ¿Qué crees tú? ¿Qué quieres tú al momento de morir? ¿Ir a estar con Satanás y los ángeles rebeldes en un lugar llamado infierno por la tradición? Tormento, ira, para siempre, tinieblas, por millones y millones y sin fin y sin fin. ¿O quieres tener el gozo, la paz y la dicha de estar con el Señor y su iglesia, gozando de las bienaventuranzas eternas? Solo tienes que creer en Él, creer que Él murió para pagar a Dios por sus pecados, arrepentirte de ellos y empezar a vivir como viven los santos, mortificando su pecado y viviendo para la gloria de Cristo. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, Dios de todo consuelo y esperanza, que nos has llamado a una salvación tan grande, tan poderosa, tan perfecta. Nos has enseñado que es imposible que un alma por la que murió Jesucristo en la cruz y resucitó al tercer día se vaya a perder. Nos has enseñado que el que se pierde fue porque nunca fue creyente, que la salvación es un regalo del cielo de Dios y que Dios al que se la da, habiendo ya Cristo muerto y resucitado por ello, jamás se la quitará. Salvos una vez, santos para siempre. Te bendecimos y te alabamos por el Evangelio. Gracias, Señor, por la palabra que nos has dado hoy. Nos preparas, Señor. Qué dicha tan grande saber que nos congregas para prepararnos para la eternidad y que, Señor, de una manera sublime y misteriosa, nos enseñas cómo vivir en este mundo de manera diferente al resto del mundo mientras llegue el día dichoso de nuestra partida. Continúanos, por favor, hablando al corazón. Dale a esta iglesia, Señor, oídos para oír, una mente para entender y un corazón humilde, un corazón contrito y humillado para aceptar que tú nos creaste para decirnos a nosotros lo que nosotros tenemos que hacer, que nosotros no te creamos a ti para luego tenerte, Señor, como simplemente alguien a quien podemos manejar. Enseña a esta iglesia la soberanía y la grandeza de tu nombre. Enseña a esta iglesia tu inmutabilidad, Padre. Oh, danos la dicha de ser una iglesia verdaderamente bíblica, porque podemos estar seguros que solamente la iglesia bíblica es la iglesia de Dios. Ayuda, Señor, a todos los que vas a empezar a preparar para ser pastores. Dales fundamentos sólidos doctrinalmente. Dales primero entender y amar la doctrina bíblica, todo el consejo de Dios. Dales vivir, Señor, desde ahora conformando sus vidas a esa doctrina. Y dales, Dios, cuando los pongas al frente, fidelidad a tu palabra, fidelidad a tus principios. Oh, regálanos, Señor, te lo pedimos desde ahora. Al terminar, cuando terminemos esta sección, esta miniserie, Señor, que haya un avivamiento en muchos varones aquí, deseando ser pastores, y que de esos muchos, tú nos regales los que nos quieras regalar, Señor. Oh, danos dones, pastores, para esta iglesia. Pero te pedimos que nos regales primero un buen manojo, un buen grupo de diáconos, porque nos has enseñado que los pastores deben venir primeramente de los diáconos. Que en esta iglesia no tendremos sorpresas recibiendo a alguien como pastor sin haber sido diácono, para que conozca las necesidades de la iglesia, para que conozca a los pobres y más necesitados de la iglesia, para que sepa cuáles son las necesidades primordiales de la iglesia. Cuando llegue al pastor, llegará, Señor, ya muy preparado. Oh, bendícenos cada día, Señor, acorázanos más dentro del marco de la Biblia. No nos dejes mover de ella, Padre bendito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.